a tocar un tema que a mí me habló el Señor que lo compartiera con ustedes, y yo le he titulado El pensamiento del reino de Dios, de acuerdo a la cita de Marcos 1:14. Así es que le voy a rogar que me acompañe, por favor, hermanos. Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento, aunque en realidad sigue siendo parte del Antiguo Testamento, pero es el libro, o son los libros en cuatro fases de verse desde otro ángulo, en donde nosotros miramos la transición de la ley a la gracia y la terminación de la ley, desde luego, en la cruz, y la resurrección, estableciendo la gracia del Señor en los evangelios. Entonces, los evangelios se pueden considerar como parte del Antiguo Testamento, porque hasta ahí llegaron los profetas, y Juan estaba ahí también profetizando. Y aunque Juan dejó de profetizar porque le volaron la cabeza, él siguió, hermanos, bueno, él no siguió él, sino que siguió la ley. Amén. Qué bueno, gloria al Señor. Algo que se me estaba pasando, hermanos, también le recordamos la oración de los sábados en la mañana. Así es que vénganse. Y también yo he visto aquí que hay, mi esposa está con la hermana aquí orando, así es que vengan las hermanitas, las del grupo de damas, hermanas, a orar. Qué bueno que están orando. Hoy estaban orando por todo el edificio y reprendiendo y echando afuera y limpiando, hermano. Dije yo, qué bueno que estén poniéndose en la brecha, porque interceder representa pararse en la brecha por otro, más que todo no pedir por ti, sino pedir por otros. Eso es lo que es intercesión. Intercesión es suplicar, rogar, clamar delante de Dios, no por tu necesidad, sino por la de otros. Y qué bueno que hay oración e intercesión en este ministerio, pero queremos entrar a la guerra, y desde luego Dios tiene que levantar a los guerreros dentro de poco. Amén. Orar es una cosa, comunión, interceder, rogar, pedir, suplicar, y entrar en la guerra es arrebatar y es conquistar. Y ahí es cuando ya se entra con el ejercicio de la autoridad. Muy bien, ¿lo tiene Marcos capítulo 1, verso 14, hermanos? Verso 14 en adelante dice: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios. Fíjese bien, ¿qué vino haciendo, hermano, el Señor? ¿Proclamando qué? El evangelio de Dios. Y la proclama del Señor en ese entonces fue, dije en ese entonces, porque esa fue la apertura de esta proclama que no ha terminado. Isaías 61 habla de las 5 áreas de esta etapa del ministerio de Jesús que la iglesia tiene que retomar y seguir. El mensaje tiene que ir dirigido en esas 5 líneas, hermano, que usted va a mirar Isaías 61. Entonces, el Señor dice en la Biblia que vino proclamando el evangelio de Dios y diciendo, fíjese algo bien importante, el tiempo se ha cumplido. Ahora, usted tiene que ser minucioso en esto y pensar de que Dios tiene tiempos. Diga conmigo, tiempos. Porque hay tiempos de visitación, tiempos de que Dios busca a la persona y tiempos que la deja hasta que se encuentre con Él mismo, y es cuando el ser humano sufre mucho, ¿no? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos a orar. Padre, te doy gracias una vez más en esta preciosa mañana todavía. Te ruego que nos sigas bendiciendo con tu buena palabra, y que las visitas que han venido a este lugar que tú has traído, Señor, puedan llevar en su corazón el pensamiento, la palabra, la sanidad, la restauración, la liberación y la respuesta que vienen buscando, pero que no se queden ahí, sino que puedan ubicar, Señor, su vida en tu reino. En esta hora los pongo delante de tu presencia para que tú les bendigas en esta preciosa mañana, y también a tu pueblo, que tú puedas hablarnos a cada uno de acuerdo a nuestro nivel y nuestra capacidad. Desde luego, permite que tu palabra sea suministrada, Señor, de buena manera a cada uno conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús, en tu mano nos ponemos, en las manos de tu Santo Espíritu,
para que nos guíe, para que nos enseñe y nos instruya por medio de la revelación, la inspiración y tu palabra que va a ser expuesta en este momento. Abre, diga conmigo, abre, Señor, la puerta del cielo para mi vida y para mi familia. Dígalo otra vez, abre, Señor, la puerta del cielo para mi vida y para mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Tome su lugar, por favor, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, antes de entrar, hermano, podrían poner el tema, hermanos, en la pantalla esta que está aquí, por favor, para moverme el lugar y poder, a manera de introducción, poder compartirle a usted la palabra de Dios, desde luego, porque estamos hablando de que el Señor llega predicando el evangelio del reino. Entonces, una de las cosas que la gente tiene que saber, el pueblo tiene que saber qué significa evangelio. Evangelio significa buena noticia. Diga conmigo, buena noticia. Es una dicen algunos buena noticia de salvación, pero en realidad evangelión del griego significa buena noticia. Entonces, cuando el Señor llega, viene hablando de una buena noticia. Y hablamos de una buena noticia porque hubieron 400 años de silencio donde Dios no habló, hermano. Hasta que vino Juan el Bautista y empezó el Señor a moverse de nuevo y empezó a manifestarse al pueblo de Israel. Y entonces trajo lo que es el evangelio de Dios. O sea, el evangelio que el Señor venía predicando y el que predicamos nosotros no es un evangelio o una doctrina elaborada en la tierra o en alguna religión. Es una doctrina que vino inspirada por el Hijo de Dios que descendió del cielo para traer esta buena noticia a nosotros los hombres. Y la noticia era de que había un evangelio y que el tiempo de que ese evangelio fuera proclamado se había cumplido. Entonces había llegado el tiempo, el cumplimiento del tiempo y un llamado, hermanos, al arrepentimiento y creer en el evangelio. Fíjese qué interesante. Entonces, hay algo muy importante que yo quiero que usted note aquí, en este pasaje, principalmente en el 15, que dice, el reino de Dios, ¿qué dice? Se ha acercado. Entonces, Jesús está hablando de que hay un evangelio, de que hay un tiempo, hermano, y que hay un reino que se ha acercado y que hay que arrepentirse y creer en el evangelio para poder ser parte de ese reino. Fíjese qué interesante. O sea, esto no es nomás de decir yo soy de tal religión. No, perdón, señor. Mire, esto es exactamente lo que está pasando con Trump ahorita. Así de sencillo. Usted ya conoce la historia política que tenemos ahorita en el país, ¿no? En donde se está seleccionando a las personas que están entrando al país, hermano. Y usted se ha dado cuenta que una de las cosas que el presidente empezó a hacer fue cancelar las entradas masivas de países principalmente musulmanes, de por allá del Medio Oriente, de África, de algunos lugares donde practican pues desordenadamente lo que podríamos llamar la religión islámica, que es una de las religiones más peligrosas que existen sobre la faz de la tierra, pues, por cierto, porque enseñan a sus feligreses a defender su fe con su vida misma, asesinándose ellos mismos a manera de asesinar a otros con carros bombas o con bombas amarradas a sus cuerpos, pensando y enseñándoles que cuando ellos mueran por causa del Islam, Dios les va a entregar un paraíso con 70 vírgenes. No sé qué van a hacer con 70 vírgenes, ¿no? Por allá, pero esa es la ideología que ellos manejan, hermano. Por eso ellos son capaces porque los educan desde luego desde su niñez a traer un fusil y a creer en esas cosas. Y entonces ellos son capaces de asesinarse a ellos mismos por causa de su religión. Pero eso no agrada a Dios, hermano, porque no estamos en la época de ver muertes ni nada de esas cosas. Entonces, lo que hizo prácticamente el presidente fue empezar a seleccionar la clase de personas que quieren el país, hermano. Y usted se da cuenta que eso sigue ahorita todavía en vivo. Bueno, yo quiero decirle que Dios está haciendo lo mismo. Está seleccionando al personal que va a ser parte de su reino. Ahora, cápteme algo muy importante.
para poder ser parte del reino de Dios, se tiene que ser parte del reino de Dios. Me refiero, para poder ser parte del reino de Dios en el cielo, se tiene que ser parte del reino de Dios en la tierra. Ahora, yo quiero que usted comprenda que no hay una sola religión sobre la faz de la tierra que le pueda dar la entrada a una persona a este reino, sino solamente este evangelio que vino predicando Jesús, que está hablando del tiempo ya existe para que aquel que escuche el mensaje se arrepienta y crea en el evangelio. ¿Y por qué va a creer? Para ser parte del reino de Dios. Ahora, note algo muy importante. El ser miembro del reino de Dios no comienza cuando usted se vaya al cielo, como mucha gente dice, cuando yo me muera, pues Dios va a decidir a ver qué hace conmigo. Si yo me porté bien, me va a mandar con San Pedro, y San Pedro va a decir, a ver, mi hijo, ¿cuáles son tus obras que hiciste? Y si me porté bien, pues me va a decir, entra al cielo, y si me porté mal, pues me va a mandar al infierno. Eso es lo que la gente dice, hermano. ¿Sí? Porque esa es la ideología que han formado en cuanto a lo que es el reino y el evangelio de Dios. Pero yo quiero decirle, amados hermanos y amigos, que ni siquiera se acerca al pensamiento del reino de Dios lo que yo le estoy hablando. Sin embargo, hay mucha gente que maneja esta forma de pensamiento. Entonces, hay que comprender de acuerdo a la escritura, porque el Señor habla que viene predicando un evangelio del reino de Dios, diciendo el tiempo. Habla de tiempos, hermano. Habla de cumplimientos, donde ese reino se iba a acercar a nosotros y que iba a haber la necesidad de que se arrepintiese la persona que obra mal y creyera en ese evangelio y viviera de acuerdo a ese evangelio para poder ser parte del reino de Dios. Ahora, ¿dónde empieza el reino de Dios? ¿En el cielo? Cuando una persona se va, no. El reino de Dios empieza en la tierra. Ahora, yo quiero introducirle mi tema, hermano, porque quiero avanzar rapidísimo y entregarle a usted el pensamiento que el Señor me dio para que usted pueda comprender rapidísimo lo que la Biblia dice en cuanto a lo que es el reino de Dios. Entonces, a manera de introducción, hermano, vamos a definir lo que significa reino para empezar. Porque estamos hablando de un reino, hermano. Y del latín, regnum, reino, es aquel territorio cuyos habitantes están sujetos a ¿qué? A un rey. ¿Se da cuenta? Habla de sujeción. Se trata de un estado regido por una monarquía, la forma de gobierno en la que el cargo supremo es unipersonal, vitalicio y por lo general hereditario. Esa palabra vaya por favor a buscarla un poquito para no meternos en tanta explicación. También significa territorio en el que el jefe de gobierno es un rey o una reina. Entonces, cuando hablamos, hermano, de que Jesús viene hablando y diciendo, arrepentíos, creen en el evangelio para que sean parte del reino, estamos hablando de que Jesús venía presentando un nuevo orden mundial. Ahora sí. ¿Cuánto dicen amén? Mire, si podemos hablar de un nuevo orden mundial, señores y señoras, vamos a hablar del pensamiento del reino de Dios, que en realidad ese es el verdadero nuevo orden mundial que se empezó a establecer desde hace 2018, casi 19 años, de acuerdo a nuestro calendario gregoriano, hermano, y que desde luego se va a consolidar cuando el Señor regrese con su iglesia a establecer su reino en la tierra, por lo menos por una fase de 1000 años, de acuerdo a lo que la escritura dice. Pero bueno, entonces yo le quiero decir que cuando hablamos, hermano, del reino, estamos hablando de un territorio en donde hay un rey, donde hay una persona que está encargada, responsable, y en este caso le recuerdo que Jesús venía diciendo, las palabras que yo hablo no son palabras exactamente mías, son las palabras que el Padre me dio para que yo se las comparta. Las obras que yo hago son las obras que el Padre me mandó a que yo hiciera. O sea, Jesús vino como comisionado del reino, pero óigame bien, Él venía a coronarse como rey de este reino, que era el reino terrenal. O sea, entonces, mire, si viene alguien como representante de un reino celestial a buscar corona, eso significa que para que una persona pueda gobernar, tiene que tener pueblo.
¿Me explico? O sea, no puede haber, hermano, un rey que no tenga pueblo que esté dirigiendo. Imagínense que los presidentes dijeran, ya terminé mi candidatura, ya corrí, perdón hermanos, y ahora pues me voy a gobernar a mí mismo. Y que la gente dijera, pues sabemos que tenemos presidente, pero no lo reconocemos. ¿Por qué no lo reconocemos? ¿No será que hay cositas que arreglar en el corazón todavía? Vamos a entrar en esos detalles mejor. Jesús habló del reino de Dios, hermano, del cielo. Mateo 12, 27 dice, y si yo expulso los demonios por Beelzebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Fíjese bien el verso 28. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios, ¿qué dice? No lo oí, ¿cómo dice? Ha llegado. ¿A quiénes? A vosotros, hermano. Porque el reino de Dios no se ha terminado. El reino de Dios se sigue predicando, se sigue hablando que hay un reino al cual Dios está llamando a creer en un evangelio para que sean parte de ese reino que empieza en la tierra, en donde empezamos a desarrollar características importantes que van a ser necesarias en el reino celestial de Dios. Porque yo quiero decirle que allá, hermano, no va a entrar cualquier persona, va a haber una selección de personal. Y por eso la iglesia es muy importante, porque ahí empieza la persona a reeducarse y empieza a formarse. Vamos a hablar de la grandeza del reino que se expande, de acuerdo a Marcos 4:30, cuando Jesús también decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Es como un grano, dice, de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Entonces Dios está llamando, hermano, al que quiera cobijarse bajo la sombra del reino. Dios está llamando, hermano, a todos aquellos que están creyendo en ese reino que cada día, cada año que pasa se va expandiendo, va creciendo. Y su sombra y el alcance está siendo más grande. Ahora, yo debo de ser honesto, pero no toda la gente cree en el evangelio. A muchas personas les gusta ser muy religiosos. Se visten con atuendos religiosos, se visten con una figura religiosa, hermano, y no me refiero a la corbata. Esto no creo que represente ninguna religión. Esto lo usan los empresarios, hermano, la corbata, ¿sabía usted? La usan las personas que hacen negocios, la usan los delincuentes también. Entonces Jesús nunca dijo por sus corbatas los conoceréis. Jesús dijo por sus frutos. Es cultura, simple y sencillamente, que nos pongamos una corbata o un atuendo como el que traemos. Sin embargo, a lo que yo estoy refiriéndome es, hermano, de que el Señor va a buscar en el corazón del hombre, no que tanto tienes de religión por fuera, sino que tanto conoces al Dios del cielo por dentro. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, usted se va a dar cuenta que el Señor dijo que el reino de Dios era comparable a un grano de mostaza que es pequeñito, si bien es cierto, porque no todos lo pueden ver, pero que cuando crece se expande al grado que da una tremenda cobertura. Y por eso Jesús dijo que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Oiga, qué interesante es, hermano, entender esto, porque mucha gente se confunde y dice, cuando yo cambie, me voy a acercar a la iglesia. ¿Para qué voy a ser hipócrita de venir a orar con usted, pastor, ir a una iglesia, cantar coritos, alegrarme y decir que ya soy creyente, si voy a salir y voy a seguir siendo el mismo vago, la misma persona que he sido toda mi vida? Pero óigame bien, es que Dios lo está llamando como usted está, en la condición que está, para empezar a enseñarle y que usted se ajuste y se alinee al pensamiento del reino de Dios. ¿Me entiende? O sea, si la gente llegara a cambiar el evangelio, entonces ¿cuál es el trabajo que hacemos nosotros los pastores? Nos jubilamos, hermano.
¿Cuál es el trabajo que Dios va a hacer con una persona cambiada? Si esa persona cuando llegue a Dios va a decir, yo cuando llegué a Dios ya era una persona perfecta, casi inmaculada, transformada, iluminada, santificada. Así es que a mí ni el pastor, ni la iglesia, ni Dios hizo nada a mi favor. Pero quiero decirle que cuando el Señor llama a su reino, el Señor llama a las personas en la condición que están para empezar a trabajar con ellos. Y suceden milagros extraordinarios. Hemos visto a gente cambiar. Y por favor no piense que cuando hablamos de cambios estoy refiriéndome a una persona que fue alcohólica y que ahora ya dejó de ser alcohólica. O que una persona fue drogadicta y ahora dejó de ser drogadicta. Perdón, la iglesia no es un centro de rehabilitación. Mucha gente piensa que va a venir a una iglesia porque tiene adicciones, pero quiero decirle que el mayor milagro y el gran trabajo del Dios del cielo que hace es el que no puede hacer ningún centro de rehabilitación, ningún psicólogo, consejero, ningún hombre, que es limpiarnos el pecado que nos separa de la gloria de Dios. Ese es el mayor milagro, hermano, que cuando venimos al reino de Dios, Él nos limpia con su sangre preciosa. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay que entender, hermano, que el Señor llama a todos. Diga conmigo, el Señor llama a todos. A mi hermano que piensa que Dios no lo ama, a mi madre, a mi padre, a mi amigo, a mi amiga, a mi primo, a mi prima, a mi compañero. El Señor está llamando a todos, pero no los va a dejar igual cuando se acercan a Dios. Mi madre tenía un dicho muy popular, hermano, que yo quiero compartírselo a usted. Ella siempre decía, mi hijo, ten cuidado con las amistades que tú andas. Yo le decía, pero mamá, ¿pero qué tiene mis amistades? Miren mis amigos esos que se visten medio raros. Usted sabe, uno pasa por todas esas cosas de la juventud, ¿no? Y todas esas cositas, hermano. Y mi madre siempre andaba atrás de mí, hermano, con eso. Ella me escondía los pantalones, me los quemaba, me los enterraba, me los desaparecía. Yo buscaba mi ropa y mi ropa estaba desaparecida. Pues desde luego, pues es que en mi pantalón cabían como 3 titos en aquel entonces, hermano. Y estaba más o menos mi pantalón, me sentía yo del tamaño del hermano Elías, hermano. Ya se imaginará. Pero óigame, el dicho que mi madre tenía es, mi hijo, el que anda con lobos a aullar se enseña. Perdóneme lo que le voy a decir, y de antemano se lo digo porque sé que hay personas que pueden sentirse heridas por lo que voy a decir. Pero usted se junta con un alcohólico, se vuelve alcohólico. Usted se junta con un mentiroso, se vuelve artista en echar mentiras. Usted se junta con una persona que tiene cualquier tipo de adicciones, eso lo va a arrastrar, lo va a alar para que usted empiece a interesarse en las adicciones. Pero si usted se junta con Dios, usted va a pensar como Dios, va a vivir como Dios, va a sentir como Dios, se va a empezar a parecer a Dios porque camina con Dios. Démosle ese aplauso fuerte, como que si se lo estuviera dando al Señor, hermano. Los aplausos no son para el pastor, son para aquel que puede cambiar las vidas, hermano. Ahora, avancemos. Para ver el reino, desde luego se tiene que nacer y nacer de nuevo. Porque aquí venimos a la parte importante. Jesús viene anunciando un reino, amén, que se puede alcanzar y ver por medio del evangelio. Porque el tiempo ya está de que el reino se acercó. El reino está con nosotros, pero no todos lo pueden ver. Ya está la gente, hermano, amando más la religión, su creencia, que no ha hecho nada, absolutamente nada por ellos, más que alejarlos más y más de Dios, porque se escudan en su religión, que por lo menos deberían de ir a la iglesia, que ni siquiera van. Mucha gente ha venido conmigo, hermano, ellos no saben que yo soy pastor, desde luego, y un pastor, pues le quiero contar que muchos pastores, como su servidor, estudiamos un poquito y sabemos un poquito también. Y desde luego sabemos también de lo que es la filosofía religiosa. Conocemos las doctrinas y el origen de las religiones que han surgido y sectas y todo eso, desde luego, y a mí me encanta mucho esa materia. Y la manejo muy bien, gracias al Señor. Y una de las cosas que yo le pregunto siempre a la persona que me dice es que yo soy de tal religión, yo le digo, a ver, enséñame dónde dice la Biblia que está tu religión. Partiendo por ahí ya empezamos mal, hermano. ¿Y sabe algo? Jamás lo van a hallar porque no está. Alguien dijo por ahí que cierta religión nació en el año 0, pero no es verdad, los engañaron.
Cuando usted se va a la historia bíblica y a la historia secular, a la historia, dije, usted se va y se va a la Biblia y usted va a mirar que aquí no hay ningún otro nombre que mencione la Biblia sino cristianos. Diga conmigo, cristianos. ¿Sabe por qué cristianos? Porque a un grupo de discípulos que amaban a Dios, que predicaban este evangelio, que hablaban de este reino, se les llamó en cierto lugar de Antioquía de Siria, en aquel entonces, alrededor del año 40 y tantos, hermanos, cristianos. Porque eran fervientes seguidores y amadores de las enseñanzas de Jesucristo, como nosotros, como levantando la cosecha. Y no vamos a discutir la religión de nadie, hermano. Pero yo nomás le quiero decir que el reino de Dios no se compone de gente religiosa. El reino de Dios se compone de gente nacida de nuevo, que tiene los ojos abiertos para ver el reino en la tierra, primeramente. Porque el reino de Dios, señores y señoras, se ve primero en la tierra, para luego ver el reino del cielo. Porque este simplemente, amados hermanos, es como el reflejo de lo que verdaderamente es el reino de Dios. Dios está reclutando personal para llevárselo a su reino. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para ver el reino se tiene que nacer de nuevo. Juan 3:3 dice, es bien claro. Jesús respondió, Jesús le dijo, en verdad os digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Diga conmigo, no puede ver. Entonces, para que una persona pueda ver el reino de Dios aquí en la tierra, tiene que nacer para que se puedan abrir sus ojos. ¿Correcto? Ahora, hay otro requisito más. Para que pueda entrar, se tiene que volver a nacer, hermano. O sea, hay un nacimiento para ver y el nacimiento se consolida para entrar. Jesús respondió, en verdad os digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es como si yo le dijera a usted, ayer me llamó una persona, no sé quién fue, por eso preguntaba si estaba aquí, y ayer o antier, no recuerdo qué día fue. Y me decía, ¿usted es el pastor Tito Ávila para servirle? Le decía, es que mire, he llegado a buscar desde hace un año la iglesia. Pongan atención los sugieres, hermanos, y los hermanos que hagamos algo a favor de eso, que no es la primera, ¿va? Hay que orar más, porque el enemigo cega la vista de las personas para que vean todo lo demás, menos una iglesia. Menos una iglesia, señores. Que el enemigo sabe que cuando una persona entra a una iglesia, Dios les va a dar una palabra que les va a hacer reflexionar. Y milagros pueden suceder. Y la persona puede sufrir cambios positivos. Y el diablo no quiere soltarlos. Por eso les permite ir a antros, a lugares de diversión, a los malls, a donde quiera irse usted, menos a la iglesia. Y me decía, hace un año que he estado buscando la iglesia porque miré un video que alguien me compartió. Y la he ido a buscar y no la hallo. Yo le digo, ¿dónde está usted ahorita? Estoy en el área del... Acá hay una clínica. ¿Se recuerda usted que está una clínica acá atrás? Para no mencionar nombres, no va a decir que me quieran demandar también por eso. ¿No? Ahorita ya no se sabe. Yo le dije, está en el lugar correcto, pero por el otro lado, ahí estamos. Cápteme lo que le quiero decir. Los ojos del Espíritu tienen que abrirse cuando una persona se acerca a Cristo y abraza el Evangelio. Los ojos del Espíritu se le abren. Y entonces surge el interés de buscar de la palabra y se produce la maravillosa experiencia de tener un nacimiento espiritual. En donde la persona ahora no solamente ve el reino, sino que ahora también es parte de ese reino, aunque no entienda, hermano. ¿Verdad que usted no entiende el reino de Dios, hermano? ¿Verdad que usted no entiende el reino de Dios? ¿Verdad que usted se pone a pensar y dice, pero qué pasa? ¿Por qué yo tengo situaciones difíciles aquí en la tierra? ¿Por qué yo atravieso por necesidades, enfermedades, problemas psicológicos, emocionales, espirituales? Y empieza usted a pesar, hermano, su vida de acuerdo a la situación que tiene, pero nunca se ha puesto posiblemente a pensar que un día estaremos delante de aquel que mandó a Cristo, hermano amado, a esta tierra, a hablarnos del reino y de su evangelio para poder estar con él por la eternidad, por los siglos de los siglos.
Solamente por haber creído en el evangelio. Yo no le voy a pintar, hermano, un cielo, hermano, de aureolas y de que vamos a tener alas, como dicen algunos por ahí, que vamos a ser ángeles. No, no es cierto. No es verdad. No es verdad. Allá en el reino de Dios, hermano, si bien es cierto, el apóstol Pablo dijo que hay cosas extraordinarias y se habla un conocimiento y palabras que no han entrado a oídos de los hombres, ni tampoco se ha hablado por medio de los hombres. Es algo extraordinario, pero no se parece a lo que vivimos en la tierra. Pero el reino de Dios comienza en la tierra. Lo que yo le quiero decir, que si usted quiere pasar la eternidad con Dios en su reino, en el cielo, tiene que aprender a pasar el tiempo que Dios le dio para vivir en su reino en la tierra. Diga conmigo amén a eso. Porque si usted no es capaz ni se acostumbra de vivir en el reino de Dios en la tierra, tampoco va a poder vivir y soportar el reino de Dios en el cielo, porque no está acostumbrado a caminar con Dios, a vivir con Dios, a estar con Dios, a seguir a Dios. Tenemos que acostumbrarnos. El apóstol Juan, cuando estuvo en el Apocalipsis, hermano, se sorprendió porque de repente en el cielo, dice la Biblia, no sé cómo midieron el tiempo, pero dice la escritura que todo mundo cayó por un lapso de media hora y se asustó. ¿Sabe por qué? Porque en el cielo hay continuo culto. Salen unos y entran otros. Entran otros y salen otros, y así continuo culto. La Biblia dice que hay adoración, que hay alabanza, que hay exaltación día y noche. Y acá no podemos adorar a veces, hermano, 1 hora y media, 2 horas. Quiero decirle que deberíamos de cancelar los relojes en las iglesias. Porque pone a algunos amados hermanos en una doblez de corazón, que de repente están midiendo el tiempo y están pensando, ¿y a qué horas irá a terminar ese señor que está hablando tan fuerte? Porque me acusan que predico muy fuerte, pero yo no siento que sea así. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno que me ama, hermanos. Aleluya. Pero si usted no se acostumbra a vivir en el reino de Dios aquí en la tierra, conocer el reino de Dios, cómo funciona el reino de Dios aquí en la tierra, tampoco lo van a dejar entrar al reino que está en el cielo. A menos que lo mandan a ajustarlo por un tiempo. Y no voy a entrar en ese tema. Pero si somos parte del reino, debemos de saber que en todo reino hay, diga conmigo, gobierno y rangos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Sí, ¿verdad que sí? Hay gobierno, hermano, y hay rangos. Estamos hablando de reino, estamos hablando de rey. Estamos hablando de territorio. Y estamos hablando de pueblo. Entonces Dios pone reyes para que gobiernen, para que estructuren, para que den una, hermano, enseñanza al pueblo. Para entender este gobierno de Dios en la tierra debemos de cambiar la mente. Diga conmigo, yo tengo que cambiar mi mente. No se lo estoy creyendo todavía. Diga, yo tengo que cambiar mi mente para tener una cultura de reino, hermano. Romanos 12:1 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es vuestro, que dice, culto racional, ¿correcto? No os adaptéis al reino de este mundo. Es lo que está diciendo la Biblia. No os adaptéis al reino de este mundo. O sea, lo que está hablando el Señor es desadáptense del sistema, de la forma de pensar del reino de este mundo, porque entonces si no hacen eso van a estar mezclados y van a estar batallando. Pero cuando una persona se define por Dios, hermano, esa persona disfruta el evangelio, disfruta orar, disfruta estar en la iglesia, disfruta estar en comunión con los hermanos, disfruta estar cerca de Dios. No solamente como un aliciente, sino porque es algo que necesita. Algo que lo bendice, que lo llena. Que cuando usted ora se abre el cielo y usted siente algo especial. Usted termina de orar, usted siente una presencia extraordinaria y usted dice, qué rico está esto.
Qué lástima que no propongamos en nuestro corazón. A veces usted puede decir de estar más tiempo con el Señor, pero le repito nuevamente el dicho popular de mi madre, que el que anda, hermano, con alguien, se le pega. Dígale a su hermano, pégate a Dios para que se te pegue lo de Dios. Codíelo. Hágalo con confianza. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Dice amén. Renovación de vuestra mente. Me gusta mucho la expresión griega porque esta expresión se traduce como ananeo, que significa volver a edificar algo de nuevo. Y también se utiliza una frase cuando está hablando de metamorfo. Algunos le dicen metamorfosis. Cuando habla de la transformación, entonces hay un ananeo y un metamorfo, donde está hablando de cambiar, de mutuar. Hermano, es que esto es bien fácil, hombre. Es bien fácil. ¿Cuántos son ciudadanos de Estados Unidos, amados hermanos? Yo no sabía que cuando usted se hace ciudadano de Estados Unidos, hermano, en Guatemala pierde la ciudadanía guatemalteca. Así es que échenle pluma, hermanos. Yo no sabía. Esa revelación me la acaba de dar una sierva del Señor ayer, que me llamó para preguntarme algunas cositas y me empieza a mí a decir algunas cosas más que ella investigó en el consulado guatemalteco. El Salvador está igual. Los únicos que tienen la doble ciudadanía es México, hermano, y algunos otros países. Pero en Guatemala, hermano, that's it. Si usted quiere volverse a vivir a Guatemala y ya es ciudadano norteamericano, tiene que renunciar a la ciudadanía norteamericana y volver a jurar a la bandera guatemalteca. ¿Sí? Ahora, ¿qué le quiero decir yo con esto? Que si usted está bajo una bandera, perdón, yo no comparto estoy de acuerdo que mantengamos algunas raíces, hermano, culturales nuestras y tradicionales, si bien es cierto, pero no que nosotros pretendamos venir a imponer nuestra cultura a un país norteamericano que tiene una forma de pensar distinta. Es como los amigos, ¿verdad? Y los compañeros y hermanos a veces que piensan que allá, que Estados Unidos, hermano, es como allá en México y acá. No sé cuántos han visto esas personas que traen no sé si es radio, es una discoteca, hermano. Pero pasan por uno y ¡pum! ¡Pum! Y uno se siente ¡ay! ¡Pum! Y uno dice, hasta el corazón casi le sacan el pecho a uno, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la cultura nuestra, por allá de los corridos de Gabino Barrera y todas esas cosas, ¿no? ¿Se acuerda? Pero pues allá no había tanto que buscarle, pues había mucho terreno, pero acá, hermano, en un área metropolitana, las personas a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, hermano, con ese tipo de pensamientos, ¿se imagina? Yo les llamo a la policía inmediatamente. Cuando llegan las 10 de la noche, yo les llamo a la policía. Digo, señor, aquí tengo uno que no me está dejando dormir. Tiene la música muy alta, muy alta. ¿Se están peleando? Casi. Porque si no, no vienen los bandidos también, hermano. Adáptese y vaya figurando, hermano, que si usted ha sido hecho miembro del reino de Dios, tiene que ir cambiando su forma de pensar y adoptando el pensamiento del reino de Dios, que viene a cambiar nuestra cultura. ¿Dicen amén? Que nos viene hermano, pero para que eso suceda tiene que haber una transformación y una renovación. O sea, un cambio de forma. Usted no puede pretender decir, ya soy gringo, naturalizado, y sigue viviendo como si viviera por allá en su país. Eso no le quita que usted tenga, pues, ciertas cosas que son rasgos, ¿no?
Usted tiene que saber que está en un país norteamericano donde todos acá tenemos que aprender a hablar inglés. Diga conmigo, English. ¿Dicen amén? Let's give to God the glory. Amen. How many say amen? Ja, yo me voy a poner como los bonenitos, ¿verdad? Les recuerdo que cultura es conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época. Hay que ubicarse, hermanos, que esto tiene que estar en nosotros. Tiene que haber una tradición, una costumbre, hermano, que nos caracterice como hijos del reino de Dios. Y no como una persona que diga, ay, yo voy a la iglesia cristiana, por favor no me comprometa, ¿no? Una vez me dijo una persona, disculpe pastor, fulano de tal va con usted allá a la iglesia. Y como yo ya más o menos sabía su proceder, yo le dije, de vez en cuando aparece, pero todavía no ha mutuado, todavía no se ha transformado, porque ya sabía por dónde iba. ¿Me entiende? Porque la gente es muy dada a señalar un ministerio por causa de personas que posiblemente van comenzando o algunos que nunca han terminado de llegar a una iglesia y que no han aceptado el cambio del evangelio y la cultura del reino de Dios y no han querido transformarse. Y vienen a la iglesia y se van a su casa y se van, hermano, a su trabajo y no pareciera que fueran creyentes, parecen más mundanos que creyentes. Entonces no han entendido que el Señor los ha llamado a tener una transformación, hermano, un cambio de forma. Porque si ese cambio no sucede aquí, señores y señoras, es muy difícil que el Señor permita que entren al verdadero reino. Por muy religioso que usted sea. Usted puede saber persinarse como yo. Ya ve que le enseñé yo el viernes, que sí me acuerdo todavía, ¿verdad? ¿Sí? Y todas esas ondas y esas cosas que nos heredó la religión, hermano. Pero si usted no tiene a Cristo y su evangelio, se va a parecer más al otro que a Dios. ¿Me explico? Ahora, en esta forma de interpretar el reino, hermano, se debe de reconocer y respetar jerarquías, porque en el reino de Dios hay jerarquías. Diga conmigo jerarquías. Y cuando hablamos de jerarquías, estamos hablando de personas que están designadas por Dios para poder ejercer autoridad, ejercer gobierno de acuerdo a su autoridad. Fíjese bien lo que dice la Biblia. Número 2, orden establecido. 3, forma de gobierno tanto en el cielo como en la tierra. Entonces hay que interpretar, hermano, que se tiene que reconocer y respetar esto, porque al reino de Dios no va a entrar ningún rebelde ni ningún irrespetuoso. Y si entra lo van a tener que ajustar. O nos van a tener que ajustar, ¿verdad? Así es que pongámonos ahí a ordenarnos. ¿Lo tiene? Muy bien, vamos a ver las jerarquías superiores rapidísimo. ¿Quiénes son? Ministerios primarios, lo he hablado muchas veces yo, hermano, pero déjeme se lo repito. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son personas designadas con un don especial de parte del Señor, con la autoridad de Dios para enseñar su palabra de acuerdo a la gracia que Dios les ha dado. Usted me va a disculpar, perdóneme, pero en este ministerio no hay curitas. Usted me puede llamar padre, pero entienda que me puede llamar padre como un padre espiritual, como un guía, como un tutor, pero no como un curita para que me bese la mano. Eso se lo dejamos a la religión. Nosotros somos personas que hemos sido llamados a abrazar un reino, hermano.
Y en el reino de Dios, usted se va a empezar a dar cuenta de que Dios trabaja en orden, porque este orden es el reflejo del orden que hay en el reino de Dios, donde Dios se mueve por jerarquías. Y estamos hablando de jerarquías superiores y jerarquías que están bajo autoridad. Yo sé que el pensamiento religioso nos ha enseñado a nosotros muchas cosas religiosas, pero fíjese que una de las cosas que la gente tiene que saber y tiene que estar consciente es que tiene que investigar. Investigue, hermano. Si esto no está en la Biblia, ¿por qué yo lo creo? ¿Por qué yo lo vivo? ¿Por qué yo lo practico? Si no está en la Biblia. Pero hay personas muy religiosas, incluyendo la iglesia cristiana, porque no han mutuado, no han sido transformados todavía al pensamiento del reino de Dios, señores. El llamado de Dios en esta mañana es, o tarde ya, seamos transformados al pensamiento de Dios y abracemos la cultura del reino. Y entre ello hay que reconocer autoridades, señores. ¿Cuánto dicen amén? ¿O ya se le fue el gozo? ¿Todavía no? Ah, bueno, entonces las autoridades son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ministros primarios. Estos son, de acuerdo a la Biblia, administradores. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 4, verso 1, por favor. Rapidísimo, yo le voy a mostrar que la Biblia dice que estos ministerios son, hermano, los que administran la palabra, administran el fuego, aún hasta las finanzas las administran, hermano, los ministerios primarios, o por lo menos están a cargo. ¿Lo tiene? Por tanto, verso 1, puesto que tenemos este ministerio, véalo bien, según hemos recibido misericordia, no desfallezcamos o desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando, como dice, con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino mediante, ¿qué dice? La manifestación de la verdad. Nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A que los hombres de Dios, hermano, son los a los que Dios le ha entregado la palabra. Mire, una persona puede predicar y puede intentar predicar y echarle ganas. Yo creo en los seminarios, en los institutos, yo he sido parte de todos ellos, hermano, del formamiento de una universidad y todo esto. Yo lo creo, he sido parte de todo eso también, pero yo no le doy tanto crédito a eso como algo tan especial en una persona que se llama don. Diga conmigo don. Porque el don de Dios activa a una persona de acuerdo a su capacidad. Y qué bueno que Dios active buenos dones. Yo quiero que Dios active buenos dones en este ministerio. Pero que reconozcan el reino. Que entendamos, hermano, que para poder administrar tiene que ser algo dado por Dios. No adquirido. Puede haber una delegación, pero es más bonito que Dios te lo dé. Y te diga, estás autorizado. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera sido dada. ¿De dónde dijo el Señor? ¿De dónde? Del cielo. Embajadores del reino. Vaya conmigo a 2 Corintios 5:20. Rapidísimo, hermano, porque quiero ya terminarle. Por lo menos para orar y bendecirle. ¿Lo tiene? 2 Corintios 5:20. Dice, por tanto, somos, que dice, embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. ¿Correcto? Así dice. Esto es lo que hace un embajador. Representa al reino del cielo en la tierra. Y su mensaje tiene que ser el evangelio, una buena noticia. Reconcílense con Dios. Acepten a Dios. Acepten el evangelio. Arrepiéntanse. Pidan perdón a Dios para que perdone los pecados y sus nombres sean escritos en el libro de la vida y los ojos sean abiertos y tengan el derecho de entrar al reino y puedan decir que son parte del reino de Dios.
que empieza en la tierra. Eso no se lo da una religión. Eso no se lo da una persona, no lo puede comprar. Eso es dado de Dios. Entonces los ministerios primarios son administradores y embajadores, hermanos del reino de Dios, representantes de Dios en la tierra, hombre. ¿Está de acuerdo conmigo? Muy bien. Entonces vamos a adelantar. Gobernadores, príncipes, jerarcas, etcétera. El orden establecido, hablemos del orden, rapidísimo. El orden, cuán importante es el orden, ¿verdad? Yo tenía un hermano que tenía un amigo hace muchos años atrás que cómo le gustaba esa frase. Él cuando algo no estaba bien, él siempre decía, en orden, hermano, en orden, en orden. Y le pusimos el hermano orden. Por lo mismo. Qué buen título, ¿no? Porque él siempre abogaba por el orden, hermano. Es muy bueno. ¿Cuánta falta nos hace el orden, hermanos? Ay, Señor Jesús, usted me va a disculpar, pero yo tengo que decirle esto a usted. El orden se manifiesta aún en todo lo que nosotros hacemos. Mire, si usted es una persona que anda buscando sus zapatos toda la vida, no es porque sus zapatos tengan pies y se hayan ido a otro lugar. ¿Correcto? Es porque no hay orden, hermano. Si usted anda buscando sus sacos o su camisa para venirse a la iglesia, hermano, cada vez que viene a la iglesia tiene que tener una trifulca. Usted me entiende esa expresión griega de trifulca, ¿verdad? Sí, bueno. No es porque el saco, hermano, se lo hayan robado. Es porque no hay orden. Me gustó mucho tu visión el otro día, hermano Juan. Para no agregar eso, ¿sí te acuerdas del ese? Sí, me gustó mucho, yo sé cuál es el mensaje. Me encanta que se vean esas cositas. Pero quiero decirle, hermanos, que Dios es un Dios de orden. ¿Y nosotros? Rápido, échale pluma, hermano. ¿Dónde están sus zapatos? ¿Dónde? Piense, por favor. ¿Dónde dejó las llaves de su carro? Hermano, piense rapidísimo, ¿dónde están las copias? ¿Cómo fue que dijo? Pregúntele por el teléfono. Ese sí no lo pierden, ¿verdad? Ese lo traen pegado al pecho con glue. Malos jovencitos, es impresionante. Platicaba con unos hermanos que me invitaron a su casa a comer. Gracias, hermanos, por cierto. Dormí casi sentado, pero muy bendecido. Yo dije, qué impresionante es la relación que tienen los jóvenes hoy en día. Porque yo a veces sin que se den cuenta les tomo fotos aquí en la iglesia, hermano. Y están los jóvenes conociéndose, hermano, o están ahí relacionándose entre ellos. Y sabe cuál es la relación que ellos tienen, cada uno metido en su celular. Y están todos juntos, pero cada uno en su celular. Entonces no hay esa, no sé si ellos estarán texteando. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? No, aquí bien, gracias al Señor. ¿Qué tal? ¿Qué piensas del mensaje? No, ni siquiera se acuerdan de eso, hermano. Espero un Dios que sí, ¿verdad? Increíble. ¿Cómo se llama eso? Desorden. Ahora yo quiero decirle que en el reino de Dios hay orden, hermano. Por eso nos ordenamos aquí en la tierra. Y desde luego en todo ministerio, hermano, refleja un orden de Dios, hombre. Y tiene que verse el orden. Y usted puede empezar a pensar y inmediatamente decir, me citaron a las 7 y llego a qué horas? A las 7:30, a las 8, ¿no? 1. Voy a ir al culto, empieza a las 7, pero voy a llegar más o menos como a las 8. Al cabo lo único que hacen es cantar, dice la gente, ¿no? No, lo que la gente no entiende es que en el orden de Dios, todo lo que es aquí la alabanza, los ministros de alabanza que están desarrollando aquí, hermano, gastándose el galillo, están orando al Señor e intercediendo para que Dios prepare su alma, para que cuando venga la palabra sea sembrada la semilla y usted pueda dar fruto para la gloria del Señor. Diga conmigo, orden. Hay mucho desorden en la iglesia, señores. Y la iglesia debe de saber el orden del reino
Y en el orden del reino se deben, en el orden del reino se debe de practicar características del reino. O sea, tenemos que empezar a sacar, hermano. Tenemos que empezar a reflexionar. Mire, si yo le hablara de las fases de Dios, usted entendería que Dios no solamente es dulzura. La Biblia dice que también es fuego consumidor. Pero hablamos siempre del Dios de amor y nunca del de la venganza. Mía es la venganza, yo pagaré. ¿Se acuerda? Dios lo venga a uno, hermanos. Entonces hay que entender que, hermano, en todo esto terminamos hablando del respeto a las autoridades establecidas, que serían ancianos, obreros, líderes, coordinadores. Cada uno funciona a cargo de áreas del reino. A la estructura ministerial. Se trabaja por área, aquí en este ministerio, por cierto, que contribuye a la edificación del cuerpo. Mire, le voy a dar un verso rapidísimo. En la visión ministerial, hermano, se trabaja por área, correcto, para no colisionar. O sea, cada vez que se integra un miembro, no viene a cambiar, sino viene a apoyar en la edificación. Diga conmigo, apoyo. Todo ministerio necesita apoyo. Todo ministerio, hermano. Y todo lo que tiene que ver con el apoyo es hacer que eso se crezca, que se incremente. Todo lo que incremente, hermano, todo lo que haga crecer el reino de Dios, nunca va a ser mal bienvenido, va a ser bienvenido, gracias a Dios. Levante su mano derecha y diga conmigo, yo quiero ser un agente de cambio. Vamos, hermano. ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Que usted se está comprometiendo con Dios a dejarse usar por Dios para edificar. Primera de Corintios 14, 26 dice que hay que hacer, pues, hermanos, cuando reunís. Aquí está la clave. Cada uno aporte, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Aporte. ¿Qué tiene que aportar Salmos? Es un canto. Ahora, no me interprete usted esto, que a muchos han interpretado que de repente está el director de alabanza aquí arriba echándole ganas y de repente le pregunta al pueblo, hermanos, ¿y qué otro canto le cantamos? Hermana Chachita, ¿qué canto? Solo Dios hace el hombre feliz, dice la señora. Una mirada de fe. En el orden de Dios se adora, se exalta, se alaba. No se canta, hermanos. Pero cuando nos reunimos, cada uno aporta. Diga conmigo, yo tengo que aportar al crecimiento y la edificación del cuerpo. Un salmo, enseñanza, ¿ok? Si está autorizado para enseñar, enseñanza, revelación, compártamela, por favor. Si hay una revelación, yo le sugiero que si todavía no ha sido una persona aprobada para hablar visiones, revelaciones a otras personas, antes de que lo haga, consúltelo con quien tenga filtro para filtrar y poder orientar. Porque a veces las revelaciones, hermano, en algunos casos, entre comillas, revelaciones, traen destrucciones y no edifican en lo absoluto. Pero la que edifique, pues hay que decirle a la persona, compártesela. Le va a ayudar a la mejor va a pasar por esa lucha, esa prueba, está pasando. Lenguas, diga conmigo lenguas. Lenguas espirituales o interpretación. Que todo se haga para qué. Que todo se haga para qué, hermano. Entonces en el reino de Dios, amados, se edifica. Vamos a ver la forma de gobierno tanto en el cielo como en la tierra, que sería el teocrático. Hablemos de la definición de la teocracia. Teocracia es un concepto derivado de un vocablo compuesto griego que puede traducirse como dominio de Dios. ¿Escuchó bien eso? Dominio de Dios. Dios vino a dominar lo que estaba dominando el diablo. No se olvide que cuando el enemigo domina, solamente domina para matar, robar y destruir. Pero cuando Dios domina, es para dar vida y vida en abundancia. Es cuando la gente cambia, hermanos. Y suceden milagros extraordinarios. Vemos personas cambiando. Que el pecado es cancelado, Dios perdona y la persona empieza a manifestar actitudes de liberación. Y de libertad, desde luego. Entonces, está hablando de gobierno. Que ejerce una divinidad de manera directa o a través de algún tipo de representante, un embajador, un administrador.
Eso es la teocracia. Entonces esta es la forma de gobierno en el reino de Dios. El hombre ha intentado cambiar o moderar el sistema de gobierno, intentando establecer sistemas de gobiernos humanos, gobiernos humanos, políticos, religiosos, hermano. Eso es de verse. Yo le puedo contar testimonios, hermanos, de personas que han sido reemplazadas por personas que no entienden lo que es el gobierno de Dios. Entonces, cuando se quiere implementar el gobierno humano, se le resta autoridad a los mensajeros del reino del cielo. A su vez, la Biblia los presenta como ángeles, hermano, mensajeros. Por eso Apocalipsis capítulo 2 en adelante, al capítulo 3, usted se va a dar cuenta, hermano, que está hablando acerca del mensaje al ángel de la iglesia. Algunos lo han interpretado y han tratado de ajustar esto diciendo que es una potestad, una cobertura, pero no, la Biblia es clara, hermano, cuando la Escritura dice que Dios no le va a mandar un mensaje a sus ángeles. Dios le habla directamente a sus ángeles, mucho menos escrito, pero a un ministro sí le tiene que mandar por escrito, que es el mensajero del Señor, que es el que lleva la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, y así usted lo va a mirar constantemente. Escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel? El ministro, el mensajero, el portador de la palabra, hermano. Hoy se contratan, óigame bien, ministros al gusto de los miembros a través de internet. No sé si usted se ha metido a internet. Vaya a verlo, hermano. Ministros graduados, si bien es cierto, pidiendo ser contratados. Yo fui a una iglesia el otro día, hermano, y no quiero burlarme, pero me da pena ver ese tipo de gobierno que no es el gobierno del cielo. Imagínense que ahorita el diablo o los ángeles o los arcángeles, bueno, el diablo siempre ha estado pensando en reemplazar a Dios. Es más, intentó reemplazarlo y el Señor lo tiró por tierra. Pero en el reino de Dios, hermano, no es que la gente viene a reemplazar a nadie. Eso sería atentar contra la autoridad de alguien que Dios ha puesto y meterse en conflictos con el que lo puso. En todo caso, usted se va a dar cuenta que hay ministros y hay personas que contratan ministros. Y se lo digo, yo fui a una iglesia, tú estabas conmigo, mi esposa andaba ahí conmigo, y yo platiqué con el pastor y le dije, ¿y aquí tú cómo le haces? Le dije, no, pues aquí estoy con los gringos, me dice. Así me lo dijo. Yo le digo, ¿y te dan aquí local y todo? Sí, aquí estoy tranquilo con local, gratis y todo. Y me empezó a hablar los beneficios, ¿no? Yo le dije, y luego viene y me dice, mira, te voy a presentar al pastor que está corriendo para ser contratado. Y yo le dije, ¿cuántos llevan? Ahí han pasado como 4 ahorita, pero no han definido quién es el que se va a quedar. Yo mejor abro otra obra, hermanos. Que no es la primera, por cierto. ¿Se imagina? Qué triste. Años atrás me tocó mirar, hermanos, la división de un ministerio donde yo fui miembro. No quiero decir el nombre, pero juzgaron al pastor los ancianos. ¿Y sabe cuál fue el pecado del pastor? Que lo habían agarrado en una mentira. Y todo el mundo estaba como buitres, hermano, ahí, tratando de destituir al pastor y derribarlo. Y el pobre hombre, como no sabía defenderse, era de un temperamento muy flemático, melancólico, diría yo, hermano. Muy tranquilo, muy lleno de amor. Dejó que los ancianos hicieran y deshicieran. Bueno, porque él trabajaba para una organización, no tenía en realidad una corporación él, pero sí estaba aliado a una corporación. Y lo sacaron por una mentira. Bola de mentirosos, ¿verdad? Los mismos que sacaron al pastor. ¿O no? O usted va a decir, ay, hermano, es que los ancianos eran santos, inmaculados y recibieron de Dios porque ellos no mentían. Mire, el que dice que no ha mentido se engaña a sí mismo, dice la Escritura, y hace a Dios mentiroso. Levante la mano todos los que no mintieron hoy. Pastor, yo no tengo manos, va a decir alguien por ahí, ¿verdad? Hoy no las traje. Yo no estoy hablando que practique la mentira, pero en la humanidad nuestra de repente nos agarran y uno se queda y dice, ay, híjole, pero ¿por qué tuve que mentir, hombre, si no hay necesidad?
Pero ¿a poco no mentimos? Entonces, solo para que se dé una idea. Usted entra a la red y usted encuentra, pastor busca trabajo de pastor. Con un sueldo de tanto, hermano. Hasta casi envidia me da cuando hablan de sueldos, ¿verdad? Anuncios, hermano, que usted entra a la red y usted dice, se busca ministro que tenga actitudes de sometimiento, de obediencia al concilio de diaconado y ancianato para que sea pastor de tal congregación. Así como no, digo, paso, toco madera. Perdón, el ángel tiene que ser la autoridad central en el ministerio para con el pueblo. Eso no le quita que Dios no le hable al pueblo, pero tiene que ser la autoridad central porque es el que está recibiendo de Dios el mensaje para el pueblo. Eso no significa que el ministro sea jefe, hermano. Es administrador y es embajador del reino del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Ya voy a terminar, hermano, para que ya lo deje porque ya lo veo triste. Concluyamos mejor, ¿verdad? Entonces, para poder ejercer autoridad se debe de comenzar por el orden, el gobierno del cielo, que es teocrático. Diga conmigo, el gobierno del cielo es teocrático. Para ejercer autoridad en la tierra. Y para ejercer esta autoridad en la tierra, desde luego. Mateo 12:28. Pero si yo expulso, dijo el Señor, los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Diga conmigo, el reino de Dios está conmigo. Hermano, ¿tienes al reino de Dios sí o no en tu corazón? Porque el reino de Dios, quiero decirle que este pasaje me encanta, la versión, nueva versión internacional, creo que está una ya, hermano Juan, atrás, si no me equivoco. Creo que lo he leído cuando dice, el reino de Dios es invisible, dice esa versión, si no me equivoco bien. Eso significa que para poder ver el reino de Dios, señores, tiene que acontecer una experiencia sobrenatural. Cuando una persona se encuentra con el evangelio del cielo, hermano, y tiene una actitud de arrepentimiento, los ojos se abren. Y entonces Dios lo invita a ser parte de ese reino. Pero cuando te invita a ser parte de ese reino, señores y señoras, entendamos que hay orden, hay respeto, que hay, hermano, un orden de autoridad, que hay, hermano, jerarquías. Que hay un sistema de gobierno que no es democrático ni político, es, hermano, teocrático. Donde Dios delega administradores y embajadores que lo representen en el reino de la tierra. Para que cuando lleguemos al cielo, la gente se parezca en su orden y su forma de pensar porque adquirió la cultura del reino, hermano, como que son parte del reino del cielo. Qué bueno que solamente 2 amenes. Aleluya. ¿Estaba ahí o no estaba ahí? Mateo capítulo 12, verso 28. Voy a seguir y lo buscas ahí. Marcos 1:14. Después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Amén. ¿Cuántos dicen el reino de Dios se ha acercado? Pero la Biblia dice que el reino de Dios está entre vosotros. ¿Ya tienes al reino de Dios en tu vida, hermano? ¿Ya te riges por el reino de Dios? ¿Ya conoces el gobierno del reino? ¿Ya conoces el orden del reino? ¿Ya conoces el sistema, hermano, del reino? Qué bueno, me alegro. Rapidísimo, yo voy terminando. El reino está entre nosotros, ya representando primeramente por medio de su Santo Espíritu y sus embajadores. Lucas 17:20. Habiéndole preguntado los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús le respondió y dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles. Ese era el verso, hermano. Disculpa, me metí en problemas. Lucas 17:20. Ahí habla de que el reino es invisible. Porque no todos lo pueden ver, hermano. ¿No ha visto usted personas creyentes que dicen: ay, pero qué importa que vayamos a aquella iglesia si todos hablan de Dios? Pero no hablan de la misma forma. Tampoco se siente lo mismo. No. Tampoco pasa lo mismo. Tiene que ser el lugar donde Dios te está dirigiendo.
donde Dios te va a transformar y te va a cambiar. Te va a reordenar. ¿Dicen amén? Termino. Un pasaje más. ¿Quiénes van a entrar y quiénes no van a entrar al reino? Ya dijimos quiénes entran, ¿verdad? Los que abrazan el evangelio. ¿Cuántos hemos abrazado el evangelio, hermano, del reino? ¿Cuántos hemos reconocido que es nuestro tiempo, ya que el tiempo está y abrazamos el evangelio? ¿Lo ha abrazado, hermano? ¿Sí? ¿Usted ya abrazó el evangelio del reino? Ya dijo, Señor, perdona mis pecados, me arrepiento, Señor, soy un pecador religioso, pero pecador. Y cuando yo me refiero religioso, pero pecador, significa de que una persona no tenga ningún cambio. Como aquel que se está acercando a Dios. Pero aquí le voy a dar una lista de personas que no van a entrar al reino, hermano. Ahí le va. ¿Lo está leyendo usted? Como dice, mientras usted termina de leerlo, me voy a tomar un traguito de agua. ¿Quiénes no van a entrar? Pero ahí como que ando yo. Entonces, aquí está la solución. Creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado, pero el reino de Dios no quiere estar cerca, quiere estar en ti. Y cuando el reino de Dios, hermano, está en nosotros, cambiamos. Vamos mutuando. En algunas cambiamos rápido, en otras cambiamos más despacio, pero vamos mutuando. Porque el evangelio de Cristo, hermano, es poderoso. ¿Lo tiene? ¿Lo leyó? ¿Lo leyó? ¿Quiénes no van a entrar, hermano? Véalo, eso lo dice la Biblia. ¿No sabéis que los injustos, 1 Corintios 6:9, no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales. Pastor, ¿qué es un inmoral? Por favor, hermano, vaya y busque el diccionario. Ni los idólatras, ni los adúlteros. ¿Qué es adúltero, pastor? Por favor, usted sabe, hombre. No se haga. Usted sabe, ¿o no? Todavía, si usted me preguntara y me diría, pastor, ¿qué es la bigamia? Ahora sí yo tendría que explicarle un poco, ¿no? Y le diría que es lo mismo. Nada más que en otros términos. Pero ¿quién no sabe lo que es el adulterio? Tener a su esposa, a su esposo y estar compartiendo la intimidad con otra persona que no es su esposo o su esposa. Sí, es sencillo. Aquí está para los del movimiento LGBT, hermano, que tanto alegan. Esto no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Y lo digo con mi derecho constitucional de Estados Unidos, hermano, de poder tener la libre expresión. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Un solo verso y nos vamos. Vaya poniéndose de pie, por favor. Un solo verso y nos vamos. Qué tremendo, ¿verdad? Abracemos el reino de Dios, hermano. Abracemos, pasen los hermanos, por favor, los salmistas, los músicos o todo lo que compone el grupo de alabanza. O todas las personas, mejor dicho, que componen el grupo de alabanza. Romanos capítulo 1, verso 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Eso es lo que dice la Biblia. Del judío primeramente y también del griego. O sea, para todos, hermano. Es poder de salvación para el que cree. Este evangelio es poder de salvación al que cree.
Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? El pensamiento del reino de Dios, hermano. El pensamiento del reino de Dios nos tiene que embargar, nos tiene que invadir, nos tiene que transformar. Mira, si tú no piensas como el reino de Dios, ¿cómo vas a querer vivir en un reino que no vas a conocer el reglamento ni el orden que tienen, hermano? Eso nos hace falta conocer, hermano, el reino. Nos hace falta conocer que vamos realmente a un reino que se manifiesta aquí en la tierra primeramente, que viene bendiciéndonos a nosotros con una buena noticia, pero que pide arrepentimiento genuino, que pide arrepentimiento genuino y aceptación de ese evangelio. Y entonces Dios, hermano, te bendice. Cierre sus ojos, por favor, mientras le ministro una palabra. Y nos vamos. Y nos vamos contentos, declarando que nuestra semana será una semana de bendición. Una semana próspera, llena de grandes bendiciones. El pensamiento del reino tiene que ser una prioridad nuestra, hermanos. Porque cuando tú pienses más como Dios, como la palabra de Dios, como dice la Escritura, tú vas a ir pareciéndote más al Señor. Vas a ir avanzando más a Dios. Y entonces vas a entender que no es como tú quieres, que no es como tú piensas, es como Dios ha declarado que tienen que ser las cosas. Y entonces vamos a entender, hermano, que aún en nuestras necesidades vamos a acudir al Dios del cielo, porque para eso trajo una buena noticia. Para eso nos hizo ese llamamiento, para que le conociéramos. Pero nos hemos dedicado a conocer a Cristo, hermano, como Salvador, pero no lo conocemos como Rey. Solamente lo hemos conocido como Salvador. Hablamos de Jesús y decimos: Jesús es mi Salvador, pero no he escuchado todavía que alguien diga: Él es mi Rey. Y cuando hablamos de Rey es porque estamos aceptando su gobierno, su dominio. Y el gobierno de nuestro Señor es un gobierno del cielo en la tierra. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Por qué no le dice al Señor: Señor, yo me dispongo a creer en tu evangelio y aceptar el gobierno del reino en mi vida? Y me voy a mover en pos de ello y seré transformado y seré renovado en cuanto a eso. Mientras los hermanos ministran un tonito, hermano, firme, por favor, podemos nosotros hacer una invitación suavemente, hermanos, por favor. Hacemos una invitación a las personas que están aquí en medio nuestro, que posiblemente nunca le han entregado su vida a Jesús, que posiblemente nunca habían escuchado un mensaje como este, pero que en esta tarde Dios ha destinado que tú vengas a este lugar y escuches una palabra del reino, una palabra del reino de Dios en la tierra, y que pueda resonar esas palabras de nuestro Señor Jesús cuando venía predicando: el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado a los hombres. Para que ese reino no solamente esté cerca, sino que esté en ti, y que tú seas parte de ese reino, seas una persona más a la que Dios está llamando a su evangelio, para que tú puedas conocer las riquezas y las maravillas del Señor. Yo le invito en esta tarde a que usted le abra su corazón a Jesús y que usted pueda entregarle su vida a Cristo Jesús. Tal vez lo sugiere, si pueden acercarse a alguna persona, que para no hacer tanto el llamado mientras ministro, y motivarlos a que vengan al altar a conocer a Jesús. Si este es el momento que tú le entregas tu vida a Jesús y te haces parte de este reino, porque fuera de este reino no vas a poder hacer nada. Si tú no aprovechas la oportunidad de entrar a este reino, habrás perdido la mayor oportunidad de tu vida, que no es ganarse la lotería,
es entregarle tu vida, tu corazón a Jesucristo y que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Pasen con toda confianza. Qué bueno que los están ayudando. Pasen con toda confianza y vamos a orar por ustedes. Y vamos a pedir a Dios que Él extienda la mano y Él pueda, tal vez los sugieres, ¿me ayudan, hermanos? Gracias, hermanos. Pasen, hermanos. Qué bueno que pasaron hasta acá. Qué alegría. ¿Me entiendes lo que te digo? Que la Biblia dice claramente: no todos van a entrar a este reino, porque no todos lo van a poder ver. Pero a ti se te hace el llamado a que le entregues tu vida y creas en el Evangelio, para que tus ojos se abran y tú puedas ver el reino invisible de Dios en la tierra, hermano. Y tú te salves y no te pierdas, sino que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. ¿Habrá alguien más que en esta tarde el Señor motiva en su corazón a pasar antes de orar y pedir a Dios por su alma, por su vida? Créame lo que mi intención no es afectarle religiosamente hablando, ni señalarle su religión, pero sí hablarle la verdad del Evangelio del Reino. Declararle lo que Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado a los hombres. Arrepentidos y creed en el Evangelio, porque sin arrepentimiento no hay entrada al reino, hermanos. Y eso se vive aquí. Si tú sientes de Dios todavía venir y agruparte con las personas que ya están con nosotros aquí al frente, ven, yo te invito a que vengas y hagas ese acto de fe, que para algunos puede ser vergonzoso, pero que para Dios es honroso, porque la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles del cielo hacen fiesta. Los ángeles de Dios hacen fiesta en el cielo. Hay una celebración y nosotros también nos gozamos, porque va a ser tu inicio de un gran recorrido que vas a tener que ir aprendiendo muchas cosas. Esto no se aprende de la noche a la mañana, pero de acuerdo a tu entrega, Dios va a acelerar el proceso. De acuerdo a tu entrega, Dios va a acelerar el proceso. ¿Habrá alguien más que quiere agruparse con los hermanos que están aquí? Que el Señor está llamando, que usted sabe que Dios le está llamando. ¿Habrá alguien más? Si no hay nadie más, vamos a orar y pedir a Dios, pero posiblemente, si usted siente en su corazón todavía venir al altar, o tal vez al final usted me puede abordar, hermano, o hablar con alguien más por aquí, decirle: yo no quise pasar por esto, pero yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Hágalo, no se vaya de este lugar sin Cristo. No se vaya de este lugar sin Cristo, porque puede ser su última oportunidad que Dios le esté dando. El tiempo no sabemos, pero de que se ha cumplido el tiempo de creer en el Evangelio, se ha cumplido el tiempo de creer en el Evangelio. Hermanos, ustedes que están aquí al frente, mírenme aquí, por favor. Todos los hermanos, levanten sus manos, oremos, hermano, por ellos. Miren, mandemos una palabra de bendición, son almas nuevas. Repitan conmigo esta oración de fe. Repítalo conmigo, esta oración de fe. Diga conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú diste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Y en esta tarde yo quiero pedirte que perdones cada uno de mis pecados y que me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario cada uno de los pecados míos, que ahora yo renuncio a ellos, porque ahora te pido que me recibas como tu hijo, porque te abro hoy la puerta de mi corazón para que me dirijas y me enseñes y escribas mi nombre en el libro de la vida. Por la fe yo hago esta oración y declaro que mis pecados han sido perdonados y que los derechos que yo le entregué antes a Satanás y sus demonios, ahora se los entrego a Jesús, a quien reconozco como mi único Señor y Salvador de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para la gloria de Dios. Y por la fe yo hago esta oración.
Amén. Amén y amén. Levante sus manos hacia acá. Déjeme orar por los hermanos que están aquí, mandar una palabra de bendición y declarar sobre de ellos éxitos, bendiciones, y que ellos serán diferentes. Padre, en el nombre de Jesús, pongo delante de tu presencia a quien está delante de ti hoy, recibiendo y reconociendo tu gracia, tu misericordia. En este momento, aunque yo sé que ellos no entienden, pero te ruego que tú les muestres, Señor, el cambio que viene para sus vidas y que ellos puedan experimentar un sacudimiento sobrenatural, Padre del cielo, porque yo los pongo en tus manos. Y te ruego que dirijas sus vidas y que desde este momento los bendigas. Pase para acá, hijo. Y que puedas estar con ellos en el nombre de Jesús. Ahí. Y Señor, yo los entrego en tus manos y te ruego que ellos puedan tener la maravillosa obra del nuevo nacimiento, la experiencia gloriosa de nacer de nuevo. Delante de ti los pongo y declaro sobre de ellos tu salvación y tu gracia. En el nombre de Jesús, pongo sobre de ellos cobertura ministerial para que el enemigo no pueda robarlos, Señor. Ni robar el camino, ni el deseo, ni lo que ellos han hecho hoy. Aunque no entiendan ellos, Señor, sabemos que tú has movido sus corazones para que ellos tengan este cambio. En el nombre de Jesús, yo los pongo delante de ti y declaro sobre de ellos cambios totales. No hay reversa, Señor. Declaro este joven en tus manos. Declaro la ruptura de cadenas sobre de él, que toda cadena se rompe, Señor, y tú desarrollas el propósito que tienes para esta vida. Lo pongo en tus manos en el nombre de Jesús y te ruego, Señor, que tú obres fuertemente en él. Declaro tu salvación, declaro tu gracia y los pongo en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Oro por tu pueblo también y te pido, Padre, que tú puedas bendecir a este pueblo, que sean benditos en su entrada y que sean benditos en su salida, y que, Padre, ellos puedan cosechar esta semana grandes bendiciones y que puedan ver tu mano moverse en el trabajo, en la escuela, en la casa, Señor, en su relación conyugal, con sus hijos, Señor. Profetizo sobre de ellos bien, bendición, y declaro que las fuentes de arriba se abren para bendecirlos y las fuentes de abajo se abren para nuevas oportunidades y bendecirles de la misma manera también, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Démosle un aplauso fuerte al Señor en esta hora, hermano. ¿Cuántos lo creen que somos benditos para bendecir? ¿Lo cree? ¿Lo cree que somos benditos para bendecir? Bueno, entonces usted al final se va a acercar a ellos, les va a dar un abrazo y la bienvenida al pueblo del Señor. Les va a decir: Dios te bendiga y te guarde en Cristo Jesús, Señor nuestro. Démosle palmas al Señor, hermano, y con eso estamos despedidos. Dios me lo bendiga, me lo guarde, me lo cuide y me lo fortalezca en gran manera en Cristo Jesús.